Dios les bendiga. El Señor está aquí con nosotros en esta mañana. Ha sido una mañana especial. Su presencia está en medio nuestro. Y hay una gran bendición para todos los que se han bautizado el día de hoy y también para nosotros. Amén. ¿Cuántos están sin luz en su casa? Nosotros en la casa estamos sin luz desde el jueves en la noche. Empezó todo el... Así que imagínense lo que eso significa. Hemos ido donde mi suegro, a ver si se lavaba un poco de ropa. No se puede planchar. Tenemos que usar el sistema antiguo para calentar el agüita, pero que Dios está con nosotros. Gracias a Dios tenemos agua. Hay algunos aquí que no tienen agua, porque en algunos lugares tampoco estaban con agua. Bueno, Dios es bueno. Dios es bueno. Lo voy a invitar a que pueda abrir su Biblia en el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés. En el capítulo número 12. Eclesiastés capítulo 12, vamos a leer solamente el versículo número 13. Eclesiastés capítulo 12 y 13, y está justamente ahí. Y dice de la siguiente manera, dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Amén. Cierra sus ojos un momento más, por favor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te damos gracias por la presencia de tu Espíritu que está en nosotros. Te damos gracias porque hemos visto tu mano, tu misericordia, tu favor, tu bondad derramada, Señor, a través de la vida de nuestros hermanos. Gracias porque nos permites compartir, Señor amado, ese tiempo con ellos. Gracias porque nos permites alegrarnos también y gozarnos, Señor, en lo que tú estás haciendo en medio de este país. Gracias, Señor amado, rogamos que tu palabra venga a nosotros, habla a nuestro corazón, guía a nuestro espíritu, sea tu presencia y tu Espíritu Santo hablando a nuestro ser. Toma, Señor amado, estas palabras, Padre, para la gloria tuya, Señor, y transforma nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. 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 Mira al hermano que tiene al lado, a la persona que tiene al lado, dale un abrazo. Así no se pare, solo el que está cerca suyo, abrácelo, dígale Dios está contigo y remézcalo un poquitito. Él ha sido bueno con nosotros y su bendición está en medio de su iglesia. Eclesiastés capítulo 12, verso 13 y termina: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Por ahí el escritor Oscar Wilde, ¿lo suena Oscar Wilde? Yo lo tuve que leer en el colegio. Ahora no lo leen, no sé si lo leen en el colegio. La verdad. Por ahí escribió en alguna parte: en este mundo hay solo dos tragedias. Una es no obtener lo que uno quiere y la otra es obtenerlo. Está haciendo una proyección y una reflexión de lo que yo creo que hoy día está viviendo el ser humano en general. Hemos visto, ¿cierto?, el aumento de las personas que se empiezan a suicidar, aumento de personas que no saben qué hacer, las crisis de ansiedad y de angustia, sobre todo en los jóvenes y en los adolescentes, son pero masivas. Después de la pandemia parece que esto se desató. Hay gente adulta que también no logra contener sus emociones y se ve envuelta en dificultades al respecto. Pero la Biblia también nos enseña que podemos acudir a Él, porque Él nos va a ayudar. Pero este escritor de alguna forma estaba pensando, y estamos hablando de unos cuantos años atrás ya, estaba proyectando que el hombre siempre se encuentra en esta disyuntiva. La lucha por obtener lo que quiero, pero cuando obtengo lo que quiero, ahora me enfrento a algo más. ¿Es suficiente con obtener lo que quiero? ¿Es suficiente con alcanzar mis metas? ¿Es suficiente con proyectarme y llegar hasta donde yo estoy proyectando llegar? ¿Qué va a pasar después? La Biblia enseña que el corazón del hombre nunca está satisfecho. Siempre busca más. Hay una insatisfacción
que se va dando a través del tiempo en el corazón de las personas. Y esa es una de las razones del por qué tal vez mucha gente no logra encontrarle sentido a la vida. El libro de Eclesiastés es un libro que tiene mucha sabiduría al respecto. Si no lo ha leído nunca, le invito a que lo pueda hacer. Con paciencia, con calma, poco a poco, y vamos a encontrar sabiduría de esta vida, no solamente de la vida de la época en la que fue escrita muchos años atrás, sino que es total y absolutamente actual. El libro de Eclesiastés fue escrito por Salomón. ¿Le suena Salomón? Salomón fue el tercer rey de Israel, ¿cierto? El primer rey de Israel fue el rey Saúl. Luego vino el rey David, que es un poquitito más conocido en general. El rey David, que fue uno de los muy buenos reyes que tuvo el pueblo de Israel. Un rey que trajo paz, que empezó a terminar las guerras que tenía el pueblo de Israel alrededor. Ganó y ganó y ganó y tuvo victoria tras victoria. Dios le dio esa habilidad a David, la facilidad de ser un hombre de guerra. Y David, con su corazón siempre humilde delante del Señor, adoraba a Dios y daba gracias a Dios y lo reconocía en todas las cosas. Luego vino el rey Salomón, que también es un rey muy famoso en general. No creo que tal vez la gente o la mayoría de las personas de nuestro país haya leído la historia de Salomón, pero conocen en general que Salomón era un rey sabio. Y hay por ahí una típica historia en donde venían dos mujeres, ¿cierto?, que se peleaban al hijo, que la han puesto en muchas partes, en teleseries, en historias, en sketch, etcétera, etcétera. Pero todos tenemos claros que Salomón era un rey sabio, ¿verdad? Esta persona fue quien escribió el libro de Eclesiastés. ¿Por qué Salomón era tan sabio? Bueno, primero, su padre, que era David, constantemente adoraba a Dios. Y Salomón vio aquello. Y entendió que en la presencia de Dios podían encontrarse soluciones a ciertos problemas. A pesar de que David tuvo sus dificultades, a pesar de que David tuvo sus fallas, Salomón también vio que en la presencia de Dios se podía encontrar solución. David se lo enseñó así. Cuando David le encarga el reino, porque David le dice, tú vas a ser el rey, Jehová te ha escogido a ti, yo también te escojo a ti, le dijo David a Salomón, vas a ser el rey, teme a Dios, guarda sus mandamientos. Se lo enseñó, se lo inculcó. Y Salomón, en sus primeros días, no sé si todos conocen la historia, yo creo que sí, luego de un gran holocausto al Señor, durmiendo, dice la Biblia que Dios se le aparece en sueños y le pregunta, Salomón, tú vas a reinar ahora sobre este pueblo, pídeme lo que quieras. Y le entrega prácticamente un cheque en blanco. Pídeme lo que quieras. Y Salomón podría haberle pedido lo que sea. Quiero vivir por siempre. Quiero tener la fuente de la eterna juventud. Podría haberle pedido aquello. Podría haberle pedido riquezas por montones. Quiero ser el más rico de todo el mundo conocido. Quiero ser un gran explorador que descubra nuevas tierras. Salomón podría haber pedido lo que se le viniera a la mente. Pero la Biblia dice que él, probablemente influenciado por su padre, dice, dame sabiduría para guiar a este pueblo tan numeroso. Y a Dios le agradó esta petición. Y no solamente le entregó sabiduría, le dijo Salomón, te voy a dar la sabiduría, pero también te voy a dar lo que no me pediste. Riqueza, abundancia, fama, la gente vendrá a verte y a escucharte hablar. Y Salomón tuvo un reino bastante especial. En ese momento, yo creo que es como la proyección de cada nación. El reino de Israel no tenía pobres. Había una abundancia enorme. Tenían riquezas por montones. El rey Salomón no tenía prácticamente guerras con los demás, no tenía conflictos, había paz por todas partes y tuvo la gracia de poder, la sabiduría que Dios le dio para poder ir ordenando su reino en cualquier dificultad que internamente podría haber ocurrido. La Biblia nos enseña, ¿cierto?, en la historia de Salomón algunas de esos eventos. Ahora, ¿por qué lo menciono de esta manera? Porque quiero que entendamos el contexto de la persona que escribió el libro de Eclesiastés. Una persona que en ese momento, prácticamente a ojos nuestros hoy, lo tenía todo. Lo tenía todo. Tenía una mansión enorme, tenía gente que le servía,
había construido el templo para Dios. Salomón había experimentado no solamente bienestar físico y material, sino que también había experimentado la presencia de Dios en su corazón. La Biblia enseña que cuando él construyó el templo para Dios, que estaba en el corazón de su padre David hacer, cuando él lo ofrece a Dios y le dice, ven, este es para ti, la Biblia dice que la presencia de Dios descendió sobre ese templo. Y era tan fuerte que la gente que estaba adentro tuvo que salir de ahí. Salomón conversó con Dios ahí, escuchaba a Dios. Tenía una relación con el Señor que había aprendido, yo creo, también de su padre. Poco a poco también podemos ver en la historia de Salomón que fue cometiendo algunos errores que lo llevaron a ir apartando de aquello. Pero esta persona tenía ese contexto. Un rey con abundancia de todo. Si quería sentarse en un sillón de oro, podía sentarse en un sillón de oro. Podría tener la Play 20 si quería en ese momento. Podría tener internet por toda la ciudad. Él no tenía problemas con eso. La gente lo iba a ver solo para escucharlo, de distintas naciones, para saber si realmente era tanta la fama que él tenía, a ver si en verdad era tan sabio. Lo iban a ver y le llevaban tributo, y le llevaban regalos, le llevaban animales, le llevaban oro, le llevaban riqueza, le llevaban diamantes. Tenía abundancia por todas partes. Este señor Salomón, entonces, no tenía los problemas que nosotros tenemos, hermano. Punto número 1, no tenía que trabajar. No tenía necesidad de trabajar, cosa que nos mueve todos los días a nosotros, porque si no, no podemos mantenernos, ¿sí o no? Pero Salomón no tenía por qué trabajar. Dios le había provisto de todo. Salomón no tenía preocupaciones, tenía todo saldado. Entonces, en el libro de Eclesiastés nos muestra el rey Salomón que hizo realmente lo que él quiso hacer. Y lo que describe aquí es su historia al respecto. El rey Salomón escribe en el capítulo 1 del libro de Eclesiastés. Si me acompañan, por favor. Capítulo 1, verso 1 dice: palabras del predicador, hijo de David, en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Todo es vanidad. Y en esta frase usa la palabra hebrea Hebel, que da una expresión de vaciedad, de vacío, de algo que es transitorio, de algo que es insatisfactorio. Y de alguna forma el rey Salomón, con toda su sabiduría, comienza este libro diciendo: todo es vacío. Y estamos hablando de alguien que tenía todo en ese momento. Quiero que no salgamos de esa idea, hermano. Porque yo puedo decir, mi vida es vacía, pero es que me falta, no tengo casa, no tengo familia. El rey Salomón tenía de todo. Y lo tenía todo lo que a usted se le podía ocurrir. No, es que si yo tuviera un auto último modelo, sería pero el hombre más feliz del mundo. Daría gloria a Dios. Si hubiera en ese momento, Salomón lo tenía. Una 4x4. 2, que una era para sus siervos, las otras eran para él. Tenía de todo, pero parte escribiendo vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Y llama la atención que una persona que lo tenía todo empieza a reflexionar sobre la vida diciendo: en realidad todo no tiene sentido, todo es vano, todo es vacío. Nada lo llenó. Hay una expresión muy difícil ahí. Y quiero que sigamos leyendo, por favor, conmigo. Vámonos al verso 11. Capítulo 1, verso 11. Y pongamos atención en las palabras que dice el rey Salomón. Dice el verso 11, desde el capítulo 1: no hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Y el verso 12, mire, dice: yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. En ese nivel. Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Todo lo que se les pueda ocurrir, Salomón lo hizo.
Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Y llaman la atención las palabras que usa. Verso 14. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol. Todas las obras que se hacen debajo del sol. Y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar. Lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría, hablando de sí mismo, sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Salomón estaba consciente de lo que estaba en su corazón y en su mente. Y dediqué mi corazón, dice el verso 17, a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Salomón, en pocas palabras, no encontró satisfacción en todo lo que hizo. Si Salomón con todo lo que tenía no encontró satisfacción en todo lo que hizo, imagínense lo que a nosotros nos puede costar. Lo que a nosotros nos puede costar, que pasamos gran parte de nuestro tiempo preocupados de satisfacer las necesidades que llamamos básicas y mínimas, para que no nos corten la luz, para que no nos corten el agua. Y si Dios nos bendice, podemos tener tal vez televisión por cable y algunas otras cosas más. Y nos llevamos en aquello. Pero Salomón tenía todo eso suplido, tenía todo eso listo, cubierto, y se dedicó a hacer muchas otras cosas más, a ver si podía encontrar un sentido distinto a la existencia bajo el sol, y dice que todo era aflicción de espíritu. Es una pregunta compleja. Y entonces podríamos llevarnos a pensar y analizar cuál es el sentido de la vida. ¿Alguna vez lo han pensado? Es que el Señor está en mi corazón. Gloria a Dios, porque el Señor nos dio sentido a nuestra vida. Pero probablemente muchos en algún momento aún así se han preguntado cuál es el sentido de la vida. Y de alguna forma el rey Salomón se lo preguntó y empezó a experimentar y empezó a vivir muchas cosas que probablemente nosotros ni se nos ocurrían que pudiésemos vivir. Miren, capítulo 2, verso 10. Capítulo 2, verso 10 del libro de Eclesiastés. Quiero que pongamos atención en esto solamente para que podamos entender realmente lo que hizo el rey Salomón. Lea conmigo lo que dice ahí, por favor. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Y el verso 11, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Qué difícil situación. Qué difícil situación. Porque estamos tratando de compararnos con alguien que tenía todo en sobreabundancia y aún así exclamabas estas expresiones tan duras. Expresiones complejas. Estamos hablando de un hombre que fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir estas palabras. Y no son las más fuertes que dijo. Hay palabras más fuertes que dijo más adelante. El rey Salomón, con todo lo que tenía, se pudo dar el lujo de no negarse nada a los ojos, de hacer todo lo que en su corazón podía nacer a hacer. No se negó placer alguno. Y poco a poco también fue apartando su mirada del Dios que lo llamó a ser rey. Y se dedicó a hacer lo que se le venía en gana. Hizo de todo. Todo lo que a usted se le ocurra, Salomón ya lo hizo. No, es que Salomón hizo de todo. Por esa razón, la historia del rey Salomón es muy interesante, porque el rey Salomón nace con una gran cercanía con Dios, pero poco a poco se va alejando de Dios. La Biblia enseña que una de esas razones fueron que no respetó la ley al casarse con mujeres de otras naciones. Y se casó con muchas. Tenía 700 esposas. 700 esposas. Se pasó. O sea, tenía para mantener 700 familias. Claramente le sobraba el dinero.
Y muchas de esas eran mujeres de otras naciones que empezaron a traerle las tradiciones, las culturas y los dioses de otros lugares, y él poco a poco empezaba a ceder. Entonces probablemente mezclándose con todas esas cosas, hizo un montón de cosas que a lo mejor a nosotros hoy día ni siquiera se nos puede ocurrir. Y nada trajo satisfacción al corazón del rey Salomón. Algunos comentaristas creen que el libro de Eclesiastés justamente fue escrito por un anciano Salomón, que luego de haber vivido todo lo que vivió fue capaz de tomar esas experiencias y transmitirlas. Y cuando vamos al final del capítulo, o el que ya leímos, el versículo que leímos, da una enseñanza que explícitamente nos dice: nada va a saciar el corazón de las personas. Por eso, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Capítulo 3. No vamos a leer todos los capítulos, hermano, no se preocupe. Capítulo 3. Y de todo esto quiero dejarles dos cosas en el corazón. Una de ellas parte aquí en el capítulo 3. Habiendo entendido que el rey Salomón no se negó en hacer absolutamente nada. Habiendo entendido que hablamos de una persona que tenía la posibilidad de hacer todo lo que se le ocurriera, porque no tenía preocupaciones, tenía todas sus necesidades cubiertas. Dios le había dado sobreabundancia y nunca se la quitó. Es más, producto de sus faltas, Dios le dijo: ¿sabes qué, Salomón? Voy a quitar el reino de ti. Se lo voy a dar a alguien más. Pero por amor a David, mi siervo, tú no lo vas a ver. Entonces, el rey Salomón se dio el lujo de que toda su vida y su existencia estaba cubierta por la mano de Dios. Hizo lo que quiso. No se negó placer alguno. Hablamos de todos los placeres que pudieran haber en esta vida. No se negó a realizar placer alguno. Todo era aflicción de espíritu. Dice el capítulo 3. Escribió el rey Salomón: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y empieza a relatar varias cosas: tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar el plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Y luego de todo eso vuelve a preguntarse: ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? ¿Sabe? Hay varias cosas que me hubiese gustado poder compartirles, pero quiero dejarles con lo siguiente. Si usted se pone atención en lo que leímos, todas las actividades que están aquí descritas son opuestas. Una se contrapone a la otra. Tiempo de llorar, tiempo de reír. Tiempo de matar, tiempo de sanar. Tiempo de romper, tiempo de coser. ¿Verdad? Y la palabra que está usando ahí es el hebreo et, que hace alusión a un tiempo cercano a los hombres, que es como un comparativo al cronos en el griego. ¿Y qué significa eso? Significa que todas las acciones que ocurren bajo el cielo, en nuestra existencia, todo es finito. Todo termina en algún momento. Todo tiene su opuesto. Y tal como podemos tener un momento de alegría y felicidad, ese momento de alegría bajo esta tierra va a terminar y va a venir un momento de tristeza. Todo tiene su fin y todo tiene su comienzo. Y la pregunta es entonces: ¿qué provecho tiene el que trabaja si al final lo que yo hago va a tener su fin y va a terminar? ¿En qué va a terminar? El verso 12, por favor, dice, verso 11 primero. Gracias. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, habla del Señor. Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, de nosotros los hombres, sin que el hombre alcance a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y el rey Salomón dice: yo he conocido
que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y aquí en el verso 13 hay una cosa que quiero resaltar. También que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de su labor. ¿Qué significa eso? Significa que es un regalo de Dios el que podamos disfrutar de las bendiciones que podemos tener. Y quiero que podamos entender aquí una cosa que es muy importante. Todo lo que nosotros podemos tener, nuestra casa, nuestro auto, la ropa que podemos compartir, los alimentos que podemos tener, todas esas cosas que son bienes materiales, son bendición de Dios. Son un don de Dios. Y hay mucha gente que se afana y pasa la vida y la existencia y pone por meta en su vida adquirir cada vez más y más cosas. ¿Puede ser malo? Puede que no. Yo no estoy diciendo que sea malo el que deseemos tener más cosas, a lo mejor para compartirlas con la familia, para disfrutarlas. Pero eso nos va a llevar a tener una vida plena, nos va a llevar a tener una vida dichosa. El rey Salomón dice que el disfrutar de todas esas cosas es un don de Dios también, pero es un don de Dios diferente. Podemos tener abundancia de cosas, una gran familia numerosa que es una bendición de Dios, y no tener la bendición de Dios de disfrutar de aquello. Por eso tenemos mucha gente que es millonaria, que tienen familias numerosas, pero solo viven de problema en problema y no duermen en paz. Porque el don de disfrutar lo que Dios nos dio es un don distinto a recibir las cosas que Él nos regala. Ambas cosas necesitamos nosotros y ambas cosas provienen de la misma fuente, del mismo Dios, del mismo Rey. Y tenemos que orar que el Señor nos ayude a alegrarnos con lo que tenemos, a disfrutar del gozar de nuestra labor, que si podemos compartir en nuestra mesa un plato de poroto, fruto del trabajo, reconozcamos al Señor en aquello. Y si podemos compartir una vaca entera, también reconozcamos al Señor en aquello, porque ambas cosas son don del Señor. Su bendición en nosotros para deleitarnos, su bendición en nosotros para tener aquello en que nos deleitamos. ¿Y sabe por qué lo menciono? Porque podemos tener abundancia de bienes, pero tal como decía el pastor Carlos la semana pasada, nuestro corazón no puede estar aferrado a aquellas cosas. Y tenemos que reconocer a Dios en todas esas cosas para que nuestro corazón no se aferre a eso, porque si no, ¿de qué sentido tiene? ¿Cuál es el sentido de la vida? Trabajamos, comemos, salimos a trabajar, volvemos a comer, salimos a trabajar, volvemos a comer, salimos a trabajar, volvemos a comer. ¿Qué sentido tiene? Dios le da el sentido a nuestra existencia. Amén. Y quiero compartir lo último con ustedes. Vamos al final del libro de Eclesiastés, por favor. Eclesiastés, capítulo 11. Eclesiastés, capítulo 11. Y antes de que podamos leer esto, quiero comentarles lo siguiente. Dentro de las expresiones que están en el libro de Eclesiastés, hay una expresión muy fuerte de parte de Salomón, que dice: aborrecí, por tanto, la vida. Al observar todas las cosas que había hecho y que nada satisfacía su corazón, dice en el capítulo 2, aborrecí, por tanto, la vida. Y aborrecí también el trabajo. Y uno se puede preguntar cómo alguien que está siendo inspirado por el Espíritu Santo para escribir estas palabras puede expresar esto. ¿Qué razón tiene para expresar aquello? Capítulo 11 del libro de Eclesiastés, por favor.
En el verso 9 y desde ahí en adelante. El verso 9 dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Ahí acá lo aconseja, le dice: y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y aconseja: quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. ¿Qué dice después? Capítulo 12, verso 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Y aquí quiero mencionarles el por qué creo en mi corazón que Salomón escribió palabras tan fuertes como las que les acabo de mencionar. Un rey Salomón que lo tenía todo, que era capaz de hacer lo que se le ocurriera hacer, porque no tenía problemas de que le faltaran recursos, no tenía problemas de que le faltara personal, no tenía problemas de que no tuviese dónde vivir o dónde poder refugiarse. Tenía propiedades por todas partes. El libro de Eclesiastés nos enseña que él trabajó, se esforzó, construyó muchas cosas, muchas casas eran de él, muchas propiedades tenía para ir por todas partes, donde quisiera y lo que quisiera hacer. Aún así en su corazón había aflicción de espíritu e insatisfacción, todo era vanidad. Pero ya este rey anciano mira hacia atrás a los jóvenes y nos dice: cruzan las generaciones. Porque los jóvenes creen que viven, pero la juventud y la adolescencia son vanidad. Son periodos de tiempo muy breves, muy breves. Pero en esos periodos de tiempo, hermanos, se cometen a veces tales errores que quedan heridas muy profundas en el corazón y en el alma de los jóvenes y los adolescentes, y de adultos aún algunos todavía luchamos con esas heridas. Pero aquí viene la sabiduría de Dios, de haber usado a este hombre, que fue capaz de decir expresiones como: aborrezco la vida. ¿Sabe por qué? Porque cuando este anciano Salomón se encuentra con un joven que no le encuentra sentido a la vida, él va a ser capaz de acercarse y decirle: ¿sabes qué, muchacho? Mira mi cicatriz. Yo aborrecí la vida y no encontré mayor sentido que seguir a Dios y guardar sus mandamientos. Las heridas que podemos tener nosotros en nuestro corazón, que fueron sanadas por el Espíritu Santo, dejaron una cicatriz. ¿Y sabía usted que las cicatrices de alguna forma son una marca? Yo nunca he sido operado de apendicitis. ¿Alguien ha sido operado de apendicitis? Yo no tengo idea lo que se siente el dolor cuando el apéndice está ahí a punto de, no sé, solo teoría. Entonces el día que yo me encuentre con alguien, yo solo le voy a poder decir: pues sí, pobrecito. Pero si hay alguien que realmente fue operado de apendicitis, voy a decir: mira, aquí está mi cicatriz. Yo sé lo que tú estás sintiendo. Yo te ayudo. Y el rey Salomón, después de habernos dicho: miren, muchachos, no solo a los jóvenes, sino que a todos, tuve todo lo que podía desear, hice todo lo que se me ocurrió hacer, todo lo que a lo mejor en tu corazón está el deseo de hacer, ya lo hice. Pero todo era vanidad y aflicción de espíritu. Y le dice: miren, jóvenes, acuérdense de su Creador ahora que tienen fuerzas, porque la vida y la juventud y la adolescencia son vanidad, y va a llegar el momento en que esas fuerzas ya no van a estar. ¿Y cuál va a ser el sentido de la vida? ¿Y cuál va a ser la razón de la vida? El rey Salomón termina con el versículo que nosotros leímos en un comienzo, cuando luego de hacer toda esta reflexión dice: el fin, verso 12, capítulo 12, verso 13, que lo leímos en un principio. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre.
¿Qué sentido tiene la vida si Dios no está en el centro? Y no son solo palabras, porque yo no soy adolescente, pero tampoco soy tan abuelito todavía. Aunque mi hija me dice, está ahí abuelito. Pero el rey Salomón, hermanos, tuvo solucionado todos los problemas que pudiesen haber distraído nuestro corazón. Y si esta persona, inspirada por el Espíritu Santo, que le dio la oportunidad de hacer todo lo que quiso, terminó sus días diciendo, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque todo lo demás es vano, es vacío. Y no te lo estoy diciendo porque es políticamente correcto decirlo. El rey Salomón no escribió eso. Yo no te lo estoy diciendo porque así me enseñó mi papá, porque así me habló, porque dijo que la Biblia dice. No, el rey Salomón está diciendo, esto es vacío porque yo lo viví. Yo ya hice aquello y no me llenó. Y no te va a llenar. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esto es el todo del hombre. Y de alguna forma tal vez estas palabras del rey Salomón fueron su reconciliación con el Creador, cuando ya no tenía las mismas fuerzas que tuvo en un principio, pero fue capaz de aconsejar a sus próximas generaciones. La invitación, hermanos, es a dos cosas. Primero, no olvidarnos que toda bendición proviene de Dios y que podamos reconocer a Dios en todas esas cosas. Cuando usted tenga un vaso de agua en su mano, reconozcamos a Dios por aquello. En este momento, cuando nos hicieran volver a la época de la prehistoria, por no tener luz y algunos por no tener agua, y nos vemos complicados pasar 1 o 2 días sin agua y sin luz, reconozcamos a Dios en lo que tenemos y no nos angustiemos tanto por lo que no tenemos. ¿Significa que no nos vamos a proyectar? No, hermano, proyéctese, póngase meta. ¿Quiere lograr más allá? Hágalo. Si Dios pone su bendición en nosotros también. Pero no desviemos nuestro corazón hacia aquello. No dejemos la generosidad. No dejemos de extender la mano, porque así nosotros mismos nos podemos medir cuán aferrados estamos a las cosas. Y Dios nos sigue bendiciendo porque somos una fuente de bendición para los demás. Pero toda bendición proviene de Dios. Y lo otro que me gustaría que quedara en nuestro corazón, y aquí les voy a pedir que se pongan en pie. Y es que no olvidemos que hay alguien detrás de nosotros que va recorriendo un camino muy parecido al que ya vivimos. Y Dios nos permitió vivir lo que vivimos por una razón. Podemos ayudar a alguien más. Y nosotros somos familia. Somos hijos de un mismo Padre. Y Él usa a sus hijos para bendecir a sus hijos. Él usa a sus hijos para bendecir a sus hijos. Entonces yo le voy a invitar a que en esta hora podamos terminar de la siguiente forma. Me gustaría que busque a alguien que no sea de su edad, que notoriamente no sea de esa edad, y que puedan orar los unos por los otros. Que los hermanos de mayor edad oren por aquellos más jóvenes, y los jóvenes oren por los hermanos de mayor edad. Y nos crucemos en nuestras generaciones, porque hay sabiduría que necesitamos compartir. Los jóvenes necesitamos escuchar, ser humildes y escuchar. Y los mayores tienen que compartir, porque Dios les permitió tener experiencias de vida por una razón, hermano. ¿Y sabe por qué? Muchas veces a lo largo de la historia en que me ha tocado a mí ser parte de la iglesia en general, como alguien dijo por aquí delante, yo también soy de esos que nacieron en la iglesia, aunque yo nací en el hospital. Pero toda mi vida he estado involucrado en este ambiente. Y he visto muchas veces cuando los jóvenes no se pelean cara a cara con los ancianos,
pero sí dicen cosas porque no les gusta un comentario, porque no les gusta una cosa, y viceversa. Pero también he escuchado a hermanos mayores que dicen cosas, no estoy hablando de esta iglesia, hermano, pero sí me ha tocado verlo. Y mi pregunta es, ¿por qué en vez de hacer aquello, no oramos unos por otros? A lo mejor Dios pone en el corazón de algún hermano mayor de orar en forma continua por uno de los jóvenes, de tenerlo en su corazón casi como un segundo padre, preocupado, atento, buscando qué necesita, aconsejándolo, en vez de enrostrarnos cosas y nos ayudamos mutuamente. Tal vez hay un hermano mayor que necesita la fuerza que tienen los jóvenes porque tiene que mover alguna cosa en su casa y nadie lo supo. Necesitamos preocuparnos los unos de los otros y amarnos unos a otros y hacer lo que hizo Salomón, entregar su sabiduría para que otros no cometan los mismos errores. Le invito, busque a alguien, por favor, que usted vea, no importa que no lo conozca, si no le va a contar la historia de vida hoy día, pero quiero que oremos unos por otros. Los jóvenes que se pueden mover, muévanse. Los jóvenes que tienen más fuerza son los que se tienen que mover. Vamos a orar unos por otros. Vamos a orar unos por otros. Y mientras busca, aprovecho de decirle a los hijos, escuchemos a nuestros padres. Necesitamos estar en comunión unos con otros. Si ya encontró a alguien, cierre sus ojos y pídale a Dios que bendiga la vida de esta persona. Pídele a Dios que le dé sabiduría. Pídele a Dios que le dé fortaleza. Pídele a Dios que le cubra. Porque probablemente hay dificultades que está enfrentando. Pídele a Dios que le anime, que renueve esas fuerzas que están fallando, que le ayude a tomar decisiones correctas, que le ayude a ir en dirección de la voluntad del Espíritu Santo. Pídele a Dios que toque el corazón. Oh Padre, clamamos a ti, Señor. Clamamos a ti, Señor. Bendice a mi hermano, al joven que está al lado mío. Bendice, Señor, sus vidas. Bendice sus días. Los días que tengas sobre esta tierra sean llenos de tu presencia y guiados por tu mano, Señor. Sea tu bendición sobre nosotros, tu iglesia. Necesitamos, Señor, de ti. Dirígenos, guíanos, ayúdanos. Trae tu Espíritu Santo sobre nosotros. Ayúdanos a amarnos unos a otros. Ayúdanos a preocuparnos genuinamente el uno del otro. No con amor fingido, como dice tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, y si es tu voluntad, pon en nuestro corazón el nombre de algún hermano, de alguna hermana, para que continuamente podamos orar los unos por los otros. Tuya sea la gloria, Señor. Tuya sea la gloria, Señor. Tuya sea la gloria, Señor. Gracias, Padre. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y antes de salir quiero invitarles a que ahí al que tienen a su lado denle un abrazo fuerte. Dios te bendiga, dígale, estaré orando por ti.